Buenos días, compañeros. Vamos a iniciar nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el laudo o sentencia laboral. Bueno, recordemos nosotros que, laudo, ¿a qué se refiere? Laudo o sentencia. ¿Será lo mismo? Serán dos cosas totalmente diferentes. Bueno, cuando hablamos de lo del laudo, vamos a tener nosotros que, por lo que hace al artículo 837, anterior a la reforma del 2019, recordemos que antes de la reforma del 2019 estaban las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, en este artículo nos mencionaba que las resoluciones de los tribunales laborales podían ser de tres formas, ¿no? Acuerdos, los acuerdos se referían a simples determinaciones de trámite, autos incidentales o resoluciones interlocutorias, que era cuando resolvían dentro o fuera del juicio un incidente, y los laudos. Los laudos se refieren a las resoluciones sobre el fondo del conflicto, ¿sí? Sobre el fondo del asunto. Era un laudo, pues realmente es una resolución que resuelve el conflicto laboral, ¿no? Si nosotros interponemos una demanda laboral es porque hay un conflicto de intereses. No se han puesto de acuerdo lo que es la parte trabajadora y la parte patronal. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Acudimos a una tercera persona para que esta persona decida a quién le asiste la razón, ¿no? Declare a quién le asista la razón, ¿no? ¿Cómo va a ser esta declaración? Bueno, en base a las probanzas que se hayan ofrecido durante el juicio laboral, ¿sí? Bueno, eso sería. Ahora bien, nosotros escuchamos laudo y resolución y pareciera que son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Pensamos que son dos cosas totalmente diferentes, pero bueno, no tienen nada. Sí son diferentes, sí hay una diferencia, pero tienen mucho en común. ¿En qué va a consistir esta situación? Bueno, pues es lo siguiente. Tenemos nosotros, por lo que es al laudo, se nos dice que es la resolución que dicta un árbitro para resolver un conflicto entre los individuos, ya sea una o dos partes en conflicto, y esta solicita la intervención de una institución arbitral elegida por ambas partes, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá, por lo que hace a este laudo, pues de una u otra forma es un laudo. Este laudo nos dice que el laudo, perdón, es una resolución. Y la resolución, ¿por quién está dictada? Por un árbitro. Acá las partes, como no se ponen de acuerdo, acuden a una institución arbitral para que ésta decida a quién le asiste la razón. Y nos dice que este laudo es dictado por un árbitro. Y este árbitro va a ser elegido por las partes. Bueno, por lo que hace a la Ley Federal de Trabajo, tenemos que la propia Ley Federal de Trabajo, anterior a la reforma del 2019, nos señalaba en qué consistía un laudo, ¿no? Es una resolución, sí, es la resolución que pone fin al juicio laboral, que pone fin al conflicto que se suscitó entre el trabajador y el patrón. Y en esta resolución, la autoridad declara a quién le asiste la razón, ¿no? Entonces, entonces vamos a tener que la diferencia es que el laudo lo emiten las juntas de conciliación y arbitraje, y la sentencia que la emite la va a emitir un juez a través de un procedimiento que está establecido en la propia ley, ¿sí? Esa es la diferencia. De una u otra forma tenemos que laudo y sentencia pues son resoluciones que ponen fin a un conflicto. La diferencia radica en que el laudo lo emite una junta, es propio de la junta, y la sentencia es propio de una autoridad jurisdiccional. Una autoridad jurisdiccional, una autoridad que pertenece al Poder Judicial, ¿sí? Recordemos, ¿no? Bueno, ahí vendríamos lo que es la división de poderes. Recordemos, ¿no? Las juntas pertenecían al Poder Ejecutivo, ¿no? De ahí entonces que ellas no podían emitir una sentencia, porque la sentencia es propia de un juez, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Buenos días, Ana. Buenos días, profesora. Bueno, estamos hablando de lo que es un laudo. Estamos hablando de lo que es el laudo y los laudos
en los juicios laborales, estamos hablando de que el laudo, bueno, anterior a la reforma del 2019, nos mencionaba esta ley, la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 837, mencionaba los laudos y que nos decía en qué consiste un laudo, ¿no? El laudo ahorita es cuando deciden sobre el fondo del conflicto, ¿no? ¿Qué es un laudo? Es una resolución. Al ser un laudo, decíamos que la característica del laudo es que es una resolución que dicta un árbitro para resolver un conflicto, ¿sí? Y tenemos que la sentencia, ¿qué es? Pues igual, la sentencia es una resolución que se emite, ¿quién la va a emitir la resolución y la sentencia? Bueno, la va a emitir lo que es una autoridad perteneciente al Poder Judicial. Entonces la diferencia sería esa, ¿no? Las dos son una resolución, es una resolución que pone fin al conflicto, pero esa sería la similitud, ¿no? Y la diferencia consiste en que el laudo lo emiten las juntas y la sentencia los emiten los jueces que pertenecen al Poder Judicial, ¿sí? Esa es la diferencia nada más. ¿Ok? Dice, el arbitraje es el acto jurisdiccional por virtud del cual el juzgador que debe decidir sobre dicha controversia hace un pronunciamiento ajustado a las normas legales concretas. Bueno, también de acuerdo a la doctrina nos menciona que el laudo sí es un arbitraje porque bueno, en el momento en el que el presidente de la Junta emite la resolución, él se tiene que ajustar a lo que está establecido en la Ley Federal de Trabajo, ¿sí? Tiene que ajustar su pronunciamiento a esos requisitos que están establecidos en la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Decíamos, cuando hablamos de las juntas, quien emite la sentencia, bueno, la resolución es el presidente, ¿no? Bueno, igual recordemos cómo están conformadas las juntas, ¿no? Decimos que las juntas están conformadas de forma tripartita, representantes de lo que es la parte trabajadora, parte patronal y autoridad, ¿no? ¿Ok? Entonces igual, cuando se emite el laudo, bueno, este laudo va a constar las firmas de estos representantes, ¿no? Sí, pero bueno, este laudo igual ya está establecidas las reglas de cómo se tiene que emitir. Estas reglas, ¿dónde están? Pues están en la Ley Federal de Trabajo, ¿no? ¿Ok? Si nosotros ahora checamos lo que nos dice el artículo 837, pues igual hay una reforma, y hay una reforma en este artículo, ya no nos habla de las juntas, ahora nos habla de los tribunales laborales. Y bueno, y si vemos realmente lo que nos dice, pues solamente el cambio que le están haciendo es que ya no menciona juntas, sino menciona tribunales, ya no menciona laudos, sino menciona sentencias. Y las sentencias nos dicen que las sentencias van a ser sentencias cuando decidan sobre el fondo del conflicto. Realmente, si ustedes se dan cuenta, pues es lo mismo, es lo mismo que dice el artículo 837, simplemente cambiándolo el término, ¿no? Ahora ya no son laudos, ahora son sentencias, pero ello derivado de la reforma que se da en el 2019. ¿Sí? ¿Ok? Buenos días, Jessy. Ok, pues. Buenos días, profesora. Gracias. Bueno, entonces ya tenemos, ¿no? Acá tenemos sentencia, es aquella dictada por un juez, la cual es obligatoria y viene marcada por la ley. Bueno, también el laudo es obligatorio, ¿no? Y también viene marcado por la ley los requisitos que debe de contener este laudo, ¿no? Dice, las dos son resoluciones, las dos partes tienden a resolver un problema. La diferencia es que el laudo lo dicta la Junta de Conciliación y Arbitraje, mientras que la sentencia es dictada por un juez en un juicio, ya que es una resolución de carácter jurídico que da por finalizado un conflicto. Bueno, tenemos que las dos dan por finalizado el conflicto y ya vimos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Uno lo emite la Junta, que es el laudo, y el otro lo emite el juez. Nos dice, el laudo es la resolución del tribunal que decide el fondo del conflicto de acuerdo con los lineamientos establecidos en el dictamen, debiendo ser claro, preciso y congruente con la demanda. Con la demanda, contestación y demás prestaciones deducidas en el juicio. Bueno, igual también si nosotros checamos ahorita cómo está
por lo que hace al artículo 837, al artículo 848, pues vamos a tener que la única reforma que hacen es que ahora mencionan, en lugar de mencionar laudo, mencionan sentencia, y en lugar de mencionar juntas, mencionan tribunal, ¿no? Realmente es la única reforma, ¿sí? ¿Ok? Bueno, acá por lo que hace el laudo, nos entendemos nosotros que es una resolución del tribunal. Acá estamos hablando de lo que son del tribunal. Esta resolución del tribunal va a decidir del fondo del conflicto. Claro que va a resolver el fondo del conflicto, ¿no? Tenemos, una vez que se ha declarado cerrada la instrucción, que se han agotado ya todas las pruebas, se han desahogado todas las pruebas, ya no hay ninguna prueba pendiente por desahogar. Bueno, ahora es el momento de que se pasen los autos a vista del presidente de la Junta. Ahora sería a vista del juez para que se emita la resolución correspondiente, ¿no? Para que se emita el laudo o sentencia correspondiente, ¿no? Y en este laudo vamos a tener nosotros que en la primera parte del laudo, que es lo que va a pasar, la autoridad va a hacer un resumen de qué se trata, cuál es la controversia, cuál es la litis planteada. Sí, ahí nos va a mencionar en qué consiste, ¿no? Qué es lo que se está reclamando, qué es lo que reclama la parte actora, qué es lo que está, cómo se está defendiendo la parte demandada, ¿no? Nos hace un resumen para que en base a ello, una vez que ya establece cuáles son los puntos de controversia, bueno, ahora sí ya empieza el análisis de lo que son las demandas, de lo que es la prueba, lo que son las contestaciones, lo que son las excepciones, y ya la autoridad le va dando valor a cada prueba, ¿no? Cada prueba también va mencionando que si estamos acreditando nuestra acción o nuestras excepciones, ¿sí? Acá tenemos que cuando ya estamos en el momento del laudo que decíamos, ¿no? Y por lo que hace al laudo, vamos a tener nosotros que ya se desahogaron todas las probanzas, ¿no? Ya no hay probanza que desahogarse, ya es el momento de que se emita la resolución que ponga fin a este procedimiento. Acá, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando hablamos del laudo, ¿qué es lo que realizan las juntas? Tenemos que el secretario o el funcionario que los representantes de la Junta designen van a formular un dictamen que será examinado minuciosamente, ¿no? En este dictamen, bueno, va a ser el proyecto del laudo, ¿no? A él le corresponde realizarlo y, bueno, posteriormente lo van a poner a la consideración de los demás integrantes de la Junta, ¿no? Recordemos que son de forma tripartita, ¿sí? ¿Ok? Eh, mm, mm, mm. Dice, el laudo se debe dictar a verdad sabida, buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, pero sin necesidad de sujetarse a formulismos sobre estimación de pruebas y debiendo expresarse los motivos y fundamentos legales en que se apoyen. Acá tenemos que cuando se emite el laudo, la sentencia, pues recordemos, ¿no? Nosotros tenemos acá como trabajadores, pues tenemos una ventaja, ¿no? Porque acá lo que son la Junta o el Tribunal Laboral, ¿qué es lo que van a hacer? Pues realmente van a checar cómo están, qué es lo que se está peleando, qué es lo que se está reclamando, ¿no? Y tiene la obligación la Junta o el Tribunal de suplir la queja deficiente, ¿no? Si la demanda si en la demanda nos hizo falta haber solicitado alguna prestación, pero de todas las pruebas que se ofrecieron y de todas las documentales que ocurren en el expediente, existiese alguna prestación que no está reclamando la parte actora, la autoridad laboral tiene la obligación de pronunciarse al respecto, ¿sí? Y no por ello estaría cambiando la litis, ¿no? Porque, bueno, acá tenemos lo que es la suplencia de la queja deficiente a favor de la parte trabajadora, ¿no? Solamente a favor de ella. ¿Sí? Entonces, por eso nos dice, debe dictar, el laudo se debe dictar a verdad sabida, buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, ¿sí?
Acá, bueno, acá estos laudos son muy interesantes porque, bueno, tenemos como trabajadores lo que es la suplencia de la queja deficiente, ¿no? Acá la autoridad lo va a analizar a conciencia, ¿no? Le va a echar, va a checar realmente cuál es la esencia de la litis y sobre ella se va a pronunciar, ¿no? Cosa que no pasa en otra materia. Aunque también, a pesar de que tenemos lo que es la suplencia de la queja deficiente, en muchas ocasiones la autoridad también no nos entiende cuáles son las prestaciones que estamos reclamando, ¿no? Ella se va muchas veces a las prestaciones que señala la Ley Federal de Trabajo y cuando tú le dices una prestación nueva, pues igual como que no es muy fácil de que ella nos entienda, ¿no? Por más que le expliquemos, ¿no? Un ejemplo, pues decíamos, los trabajos a nivel federal, los trabajos de la Administración Pública Federal, pues hay ocasiones en las que hay prestaciones extralegales, ¿no? Hay prestaciones de más. Entre ellas, pues teníamos lo que era, bueno, anteriormente, ¿verdad? Se tenía lo que era la prestación del seguro de separación. En ese seguro de separación teníamos que la autoridad, bueno, la parte patronal daba una, una cantidad, bueno, al trabajador le descontaban una cantidad, ¿no? Le llegaba el oficio y se le decía, bueno, a estos trabajadores de mandos medios y superiores. Llegaba un oficio de recursos humanos y les preguntaba, ¿no? Si querían hacer una aportación a este seguro de separación individualizada. ¿En qué consistía? Bueno, de lo que se le pagaba, el trabajador podía establecer un porcentaje, ¿no? Era del 5, del 10 y del 15% de lo que él recibía, se le iba a descontar y se iba a ir a una cuenta bueno, esta cuenta la iba a manejar una aseguradora, era un seguro, y esa cantidad que le descontaban al trabajador, la misma cantidad le iba a aportar el organismo. Y cuando a él lo despidieran o cambiara de trabajo, el organismo le iba a hacer la devolución de estas cantidades a través del seguro, ¿no? A través de la aseguradora que hayan contratado. Entonces, en muchas ocasiones, cuando despedían injustificadamente a este tipo de trabajadores, pues se reclamaba esa prestación, ¿verdad? Esa prestación se reclamaba, pero como que la autoridad no la entendía, ¿no? Y decía que, pues, por más que tú le explicaras, que reclamaras tú reclamabas la parte, ¿no? La parte proporcional que al organismo le correspondía aportar a este seguro de separación individualizada. Pero entonces acá se salían por la vía fácil y mencionaban que ese era un seguro, para ser un seguro, pues la tramitación era diferente, ¿no? Por más que alegabas y todo, bueno, entonces realmente ahí pues no había mucho que ganar. Bueno, eso era por lo que hacen unas autoridades, ¿no? En otras también teníamos que anteriormente a estos trabajadores federales, también en cada año, aparte de que les daba el patrón lo que era el aguinaldo, tenían ellos también una cantidad les daban extra, que era un incentivo, ¿no? Que se les daba a estos trabajadores que tenían mando medio superior y se los daban cada año. Para esto, pues bueno, se emitía un acuerdo y el acuerdo mencionaba cuál iba a ser el porcentaje. Y también cuando se despedían injustificadamente estos trabajadores, pues se peleaba esa gratificación. Era una gratificación de fin de año, así era. Esta gratificación, pues podía, de acuerdo al nivel que tuviese este tipo de trabajador, pues iba de los 20, de los 30, de los 50, 70 mil pesos, etcétera. No eran cantidades muy buenas. Y acá la autoridad, pues no lo entendía. Cuando tú lo reclamabas, ella pensaba que lo que tú estabas reclamando era el aguinaldo. Entonces, como ya te había otorgado la prestación del aguinaldo, pues entonces esta prestación pues la declarabas sin defectos, ¿no? Porque ya entonces hacía alusión de que era un pago doble. Entonces, en ocasiones, te interponían lo que era el juicio de amparo para reclamar esta prestación, en ocasiones salía bueno, pero igual la cantidad que tomaban en cuenta era una cantidad menor porque bueno, el acuerdo que emitía el gobierno era un acuerdo muy rebuscado, ¿no? Entonces realmente para que le entendieran,
era mucho problema, ¿no? Bueno, entonces, esas son las ventajas y desventajas que de una y otra forma tenemos en estos juicios laborales, ¿no? En donde decimos que hay la suplencia de la queja deficiente. ¿Vale? Siguiendo por lo que hace al laudo, vamos a tener nosotros que los requisitos que debe de contener el laudo, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 840, anterior a la reforma del 2019, nos dice que debe de tener el lugar, fecha y junta que lo pronuncie, los nombres y domicilios de las partes, los nombres y domicilio de las partes, los nombres y domicilios de las partes y de sus representantes, el extracto de la demanda y su contestación, la réplica y contrarréplica, y en su caso de la reconvención y contestación a la misma, que debe contener con claridad y concisión las peticiones de las partes y los hechos controvertidos. Enumeración de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados, extracto de los alegatos, las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina que les sirva de fundamento y los puntos resolutivos. Si nosotros checamos ahora cómo está nuestro artículo 840, bueno, decíamos, igual lo único que cambia son los mismos requisitos, lo único que cambia es que en lugar de laudo menciona sentencia, en lugar de junta menciona tribunal, ¿no? Realmente es lo único, ¿no? La esencia sigue siendo lo mismo. Tenemos en la plataforma, ustedes tienen en la plataforma, igual en la semana 11, tienen ustedes un archivo en donde viene un ejemplo del audio. Vamos a ver si lo podemos abrir rápido. Denme un minuto. Nada más para ver la primera parte, ¿les parece? Ustedes lo pueden checar ya con calma. Acá en este ejemplo del laudo, es un ejemplo de un despido injustificado, ¿sale? Está en fotografías, a lo mejor nos cuesta ahí un poquito verlo, pero bueno, ustedes ya en casa dense a la tarea de poderlo checar, para que así, bueno, tengan un panorama más amplio de cómo es una sentencia, ¿no? En materia laboral. Vamos a ver que es muy interesante, muy interesante. Y bueno, de esas, les comentaba, ¿no? De las sentencias nosotros podemos aprender mucho. Esas sentencias nos pueden ayudar y con esas sentencias, pues igual, el razonamiento que hace la autoridad posteriormente vamos a tener que, eso nos puede ayudar para poder continuar con nuestras demandas, ¿no? Para poderlas presentar. Denme un minuto, por favor. Ok. Bueno, sí pueden ver mi pantalla. En la pantalla tenemos lo que es un laudo. Este laudo se dictó en cumplimiento de una ejecutoria. Bueno, ¿cómo está esta situación? Acá tenemos que se emite el laudo y el laudo no sale favorable, ¿no? Hay unas cuestiones que no toma en cuenta la Junta, se interpone un juicio de amparo y en el juicio de amparo, bueno, lo gana el trabajador y le ordena a la Junta que deje sin efectos el laudo que había emitido y en su lugar emite un nuevo laudo en el que tome en consideración las cuestiones que fueron planteadas en el juicio de amparo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos
este laudo, ¿sí? Es un laudo en cumplimiento de ejecutoria, la ejecutoria que hace referencia a lo que es el juicio de amparo, ¿no? Decíamos nosotros que de acuerdo a lo que nos dice el artículo 840, nos menciona que el laudo debe contener un extracto de la demanda y su contestación. Acá entonces empezamos, ¿no? Acá nos dice con fecha tal, con fecha tal, con fecha 28 de enero, esta Junta Especial número 4 emitió un laudo cuyos puntos resolutivos se establecen. Primera, segundo, bueno, primero la parte actora acreditó en parte los hechos de la demanda y la demanda acreditó en parte sus excepciones y defensas. Segundo, se condena a reinstalar a la actora en la categoría D, en el área D. ¿Sí? Percibiendo un ingreso, bueno, acá vemos que en este laudo se está cumpliendo lo que está mencionado en el artículo 840, ¿no? ¿Sí? Dice lugar, fecha y tribunal que lo pronuncia, acá está. Tenemos acá, es la Junta número 4, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Junta Especial número 4, la fecha en la que lo está emitiendo, el nombre de las partes, ¿no? Dice nombre y domicilio de las partes y de sus representantes. Extracto, enumeración de las pruebas. Vamos a ver. Tiene que mencionar acá las pruebas. De un minuto, por favor. Ok. Muy bien, acá regresamos. Bueno, seguimos con el laudo. Este laudo, como les comento, lo tienen ustedes. Dice, esta Junta Especial sigue siendo competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 77 de la Ley de Amparo, 103 y 107, en donde se señala que cuando al quejoso, cuando el quejoso del amparo obtenga el amparo y protección de la justicia federal, la autoridad responsable debe restituirle en el pleno goce de sus garantías. De acuerdo a los lineamientos de la ejecutoria tal, se observa que el amparo procedió para esta honorable junta, deje sin efecto el auto reclamado, dicte otro que reitere la condena a reinstalar al trabajador en las condiciones que ya lo había señalado, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Acá ya tenemos que él ganó el amparo, ¿no? Por lo tanto, se tiene que emitir una nueva sentencia, ¿no? ¿Ok? Bueno, acá tenemos, les voy a, permítanme mostrarles otra fotografía de este laudo.
Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Bueno, acá seguimos con la demanda, con el laudo y tenemos, se reitera que los reclamos de entrega de comprobantes, del impuesto sobre productos de trabajo en las obligaciones tales que viste, por lo que se condenan dichas prestaciones. También al pago de prima de antigüedad, resuelve. Se condena, el cumplimiento, la parte actora parcialmente probó su acción, la demandada parcialmente justificó sus excepciones y defensas. Se condena a pagar al actor la cantidad de tal, se condena a reinstalar, ¿no? Este fue un despido injustificado y la parte actora estaba solicitando lo que es la reinstalación, el trabajador quería que se le reinstalara, ¿no? Bueno, en eso consistió. Bueno, con esto ya estamos, ¿qué es lo que estamos viendo con esta situación? Bueno, en primer lugar, cuáles son los requisitos que debe de contener el laudo la sentencia, ¿no? Decíamos que la diferencia es que el laudo lo dictan las juntas, la sentencia lo dictan los tribunales, ¿no? Los jueces que pertenecen al Poder Judicial. ¿Sí? Tenemos acá en las juntas, en el momento, recordemos, las juntas son, están integradas de forma tripartita. Va a haber gente de gobierno, gente del trabajador y gente del patrón, ¿no? Y la sentencia va a constar, la sentencia va a estar así, va a estar firmada la sentencia, o bueno, si hablamos de la sentencia nada más va a estar firmada por lo que es el secretario, pero si hablamos de un laudo, vamos a tener que va a estar firmado por el presidente de la Junta, por representante de los trabajadores, por representante de los patrones, y de los patrones, y por el secretario de acuerdo, ¿sí? Eso va a ser, si hablamos de una sentencia, pues nada más va a estar firmado por lo que es el juez y por lo que es el secretario, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con lo que es nuestra presentación. Bueno, pues con esto ya tenemos un panorama más amplio de cómo se tiene que emitir lo que es el laudo, ¿sí? Ok, ¿qué más podemos decir? Ok. ¿Cuál es el procedimiento para emitir un laudo? En términos de lo que nos decía el artículo, bueno, de lo que nos decía la Ley Federal de Trabajo anterior a la reforma del 2019, teníamos que el laudo se tenía que emitir de la siguiente forma. Primero, se iba a elaborar un proyecto de laudo. Decíamos que este proyecto lo iba a emitir un auxiliar de la Junta. Bueno, que igual sería como en la actualidad en cualquier juzgado, ¿no? ¿Quién es el que emite, quién es el que antes de que se emita la sentencia, pues tenemos al proyectista, ¿no? El proyectista es el que hace el proyecto de la sentencia. Bueno, pues lo mismo pasaba en las juntas, ¿no? Había un proyecto de laudo, lo emitía el auxiliar de la junta, formulaba un proyecto de resolución en forma de laudo, el cual debía contener los siguientes requisitos. ¿Cuáles eran? Estar por escrito, contener un extracto de la demanda, su contestación, la réplica, la contrarréplica, la reconvención y su contestación, señalar las prestaciones de las partes y los hechos controvertidos, hacer relación de las pruebas admitidas y desahogadas, señalando los hechos probados a juicio de la Junta, contener un extracto de los alegatos, precisar las consideraciones que a juicio de la Junta se deriven de lo probado y alegado, señalar las razones legales de equidad de jurisprudencia doctrina que sirva de fundamento, indicar los puntos resolutivos. Era lo primero que se hacía. Si ustedes se dan cuenta, estos requisitos pues son los que están contenidos en el artículo 840, ¿sí? De la Ley Federal de Trabajo. Bueno, entonces primero se elaboraba lo que era el proyecto de laudo.
Después veníamos a la segunda etapa. La segunda etapa era la revisión del proyecto. Una vez que se realizaba el proyecto de la resolución, se entregaba una copia de este proyecto a cada uno de los miembros de la Junta. Ellos debían revisar tanto el proyecto de laudo como todo el procedimiento llevado durante el juicio, y ellos podían solicitar la regularización del procedimiento. Esto cuando se llevaba a cabo, bueno, se hacía falta a lo mejor que se desahogara alguna prueba, ¿no? Porque podría darse el caso, ¿no? Si faltaba alguna prueba que se desahogara, pues bueno, ya no se iba a continuar con el laudo, el proyecto se quedaba ahí y se ordenaba que se desahogara la prueba pendiente, ¿no? ¿Ok? Igual nos dice, podían solicitar la práctica de diligencias para mejor proveer para el efecto de allegarse de mejores elementos probatorios que les sirvan para el mejor esclarecimiento de la verdad. Eso es lo que podría pasar en la revisión del proyecto. Bueno, esa facultad la tiene la Junta de los Tribunales Laborales para que ellos puedan emitir su laudo o sentencia pues más certero, ¿no? Que esté más apegado a la realidad, ¿no? Por eso ellos pueden en determinado momento pronunciar o solicitar un documento para que se pueda mejor proveer, ¿no? Para que se puedan agregar de todos los elementos necesarios, ¿sí? Después de esto, bueno, esa sería la segunda etapa. Ok, en esta, una vez que se revisaba el proyecto, una vez que se revisaba el procedimiento, no había nada que regularizar, nada que llevar a cabo, bueno, entonces ahí nos seguíamos a la siguiente etapa, que sería la de audiencia de discusión y votación. Acá el presidente, una vez practicadas las diligencias para mejor proveer o para regularizar el procedimiento, una vez transcurrido el plazo concedido para revisar el proyecto, iba a citar a los miembros de la Junta a una audiencia para la discusión y votación sobre el resultado del mismo. Y el proyecto del laudo se podía aprobar ya fuera por unanimidad o por mayoría. Y asimismo se puede aprobar sin cambio alguno o con adiciones o con modificaciones. Claro, acá imagínense lo que es un amparo directo, ¿no? Recordemos, ¿no? Los amparos directos o las apelaciones federales, pues tenemos que acá se van a emitir por un tribunal colegiado, ¿no? ¿Y qué es lo que nos quiere decir esto, los tribunales colegiados? Bueno, pues igual es la misma situación, ¿no? Va a haber un proyecto de sentencia, este proyecto de sentencia lo elabora un magistrado, ¿verdad? Lo elabora un magistrado con ayuda de su proyectista y luego este proyecto pues lo ponen a discusión de los demás integrantes del tribunal colegiado, ¿no? Y los demás integrantes del tribunal lo van a analizar y si ellos consideran que está correcto, pues lo van a aprobar, ¿no? Igual también, o bien pueden modificar alguna situación, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues lo mismo, acá imagínense, lo mismo pasaba con los laudos que emitían o que emiten todavía lo que son las juntas, ¿no? Igual, está el proyecto, lo van a poner a discusión, si hay cambios que hacer, se van a realizar los cambios, ¿sí? Si no hay ningún cambio que hacer, bueno, pues se va a proceder a la siguiente etapa. Dice, la redacción del laudo definitivo. Una vez aprobado el proyecto, se va a ordenar al secretario para que redacte el laudo definitivo en los términos aprobados. Una vez que ya esté firmado el laudo, parte de la categoría de laudo ejecutorial. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no lo van a poder cambiar una vez que ya esté firmado, ¿sí? Ya está firmado, ya queda así, ya no puede haber ningún cambio. ¿Ok? Y posteriormente, ¿qué va a pasar? Pues van a proceder a notificar este laudo, ¿no? ¿Ok? ¿Quién lo va a notificar? Pues vamos a tener que lo va a notificar lo que es el actuario. Este laudo es una notificación personal. Es una notificación personal, por lo tanto, se va a turnar el expediente al actuario para que él proceda a notificar a las partes en el domicilio que hayan señalado en el expediente.
¿sí? Y a falta de que ellos no hayan señalado domicilio, acá estaríamos hablando de la situación de la parte demandada, se le va a notificar en el domicilio donde se le emplazó, ¿sí? Ok, bueno, y ya de aquí vamos a tener nosotros que en términos de lo que nos dice el artículo 847, 847 y 848, bueno, en el 847 nos habla de lo que es la aclaración del laudo. Una vez que se nos notifique el laudo, cualquiera de las partes puede pedir a la Junta la aclaración del laudo para corregir errores o precisar algún punto. El plazo para poder solicitar esta aclaración será de 3 días y con la misma aclaración con la misma no se podrá variar el sentido de la resolución, ¿no? Porque acá estamos hablando de la aclaración del laudo, a lo mejor haya un error, ¿no? Un error y a lo mejor podríamos mencionar de las partes, ¿no? En sí, la esencia del laudo no está cambiando, no se está cambiando, ¿sí? No se está cambiando. Después del artículo, bueno, tenemos nuestro artículo 847, nos dice, una vez notificado el laudo, cualquiera de las partes dentro del término de 3 días, podrá solicitar a la Junta la aclaración de la resolución para corregir errores o precisar algún punto. La Junta del mismo plazo resolverá, pero por ningún motivo podrá variar el sentido de la resolución. Sí, porque decíamos, ¿no? Ya no pueden variar el sentido toda vez que ya estuvieron en la etapa de discusión, ¿no? Y en la etapa de discusión ya todos ya quedaron de acuerdo en que el laudo va a quedar de X o Y manera, ¿no? Una vez que ya se firma, decimos que este laudo pues tiene una categoría de ejecutoriado, ya no se puede modificar. Acá cuando nosotros presentamos nuestro escrito porque queremos una aclaración, bueno, pero es una aclaración que viene con motivo para corregir algún error o precisar algún punto, pero no para cambiar la esencia del laudo, ¿sí? Nos pone acá también el 847, nos decía, la interposición de la aclaración no interrumpe el término para la eliminación del laudo. ¿Ok? Y en el 848 nos decía, las resoluciones de la Junta no admiten ningún recurso. Las juntas no pueden revocar sus resoluciones. Las partes pueden exigir la responsabilidad en que incurran los miembros de la Junta. Ok, acá en este artículo del 848, como nos menciona que las resoluciones no admiten ningún recurso, pues entonces acá nos vamos directamente al juicio de amparo. ¿Sí? Pues iríamos al juicio de amparo directamente porque no hay ningún recurso ordinario, ¿no? Para poder cambiar el sentido del laudo, ¿sí? Nos lo dice muy claro el artículo 848. Ahora bien, si nos damos un amparo, ¿qué tipo de amparo sería, compañeros? Dana, Jessy, ¿qué amparo sería? ¿Amparo indirecto o amparo directo? Dana, Jessy. ¿Podría ser indirecto? Indirecto, ¿por qué, compañera? Bueno, porque aquí dice que las resoluciones no admiten ningún recurso. Por lo tanto, no se puede poner un amparo directo porque no es una resolución. O sea, en este no se acepta ese recurso. Por lo tanto, podría ser algo que se dé dentro del proceso. Ok. Ok, no, no, acá estamos equivocados. Sí, estamos hablando del laudo. Recordemos que el laudo es el que le pone fin al procedimiento, ¿no? Acá por donde tenemos lo que es el artículo 848, está hablando de lo que son las resoluciones laborales. En el 837 nos menciona que los laudos van a ser, bueno, 837 nos menciona las resoluciones de las juntas laborales son acuerdos, autos incidentales y laudos. Laudos cuando decidan sobre el fondo del conflicto. El laudo es una resolución que le está poniendo fin al juicio laboral, está resolviendo ya el conflicto que fue planteado ante la Junta,
¿sí? Por lo tanto, decíamos hace un rato cuando veíamos la similitud y la diferencia entre laudo y sentencia, decíamos que es una resolución que le pone fin al procedimiento, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que acá el laudo y la sentencia es una resolución con lo cual se concluye, con lo cual ya se concluye nuestro juicio laboral, tenemos entonces que se equivale a una sentencia. Y si no el artículo 848 nos dice que las resoluciones de las juntas no admiten ningún recurso, no tenemos ningún recurso ordinario, entonces acá sí tenemos que presentar lo que es nuestro juicio de amparo, pero este amparo sería un amparo directo. Recordemos que el amparo directo se promueve contra las sentencias que decidan el fondo del asunto o las resoluciones que le pongan fin a un conflicto. Entonces, es un amparo directo, ¿sí? Es un amparo directo, cosa que no pasaría, vamos a suponer, acaso de acá, ¿qué es lo que vamos a atacar? No podemos, no hay forma de que nosotros podamos presentar un recurso para poder contravenir lo que está determinado en el laudo laboral. Con el laudo se está concluyendo nuestro asunto laboral, ¿no? El laudo viene a ser la sentencia, ¿sí? Se está concluyendo, no hay recurso ordinario, al no haber recurso ordinario, entonces el único medio de defensa con el que yo cuento es el juicio de amparo y sería un amparo directo. ¿Tengo cuántos días para interponer mi amparo directo? Tengo igual 15 días y lo tengo que interponer ante la autoridad responsable. Entonces yo presento mi amparo, lo voy a presentar ante la Junta y la Junta a su vez, ella lo va a tener que remitir al tribunal colegiado que le corresponda. ¿Sí? ¿Sí, Jessy? Sí, profesora. Ok, entonces amparo directo. Ahora bien, si vamos a suponer, si ya nosotros estuviéramos en la ejecución de la sentencia, ¿no? Ya el amparo, bueno, la sentencia nos salió favorablemente, nos reconoció todas las prestaciones, nuestra sentencia está bonita, no la vamos a, no tenemos que impugnarla, entonces ya vamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa sería la ejecución de la sentencia. Yo presento mi escrito donde le solicito a la autoridad, le solicito a la Junta o al tribunal que lleve a cabo ya la ejecución de la sentencia, que ya se vaya con la parte demandada, con la parte patronal, y se le requiere el pago de las prestaciones a las que ya fue condenada. Y resulta que yo presento mi escrito, ¿no? Y resulta que ya pasaron 3 meses y no le da respuesta a mi escrito. Ahí yo podría interponer un amparo, y si interpongo un amparo, ¿qué tipo de amparo sería, compañeras? Dana, ¿qué amparo podríamos interponer? ¿Sí podríamos interponer un amparo? Jessy, ¿no? Bueno, ahí sí sería, como nos comentaba Jessy hace un rato, es una situación de procedimiento, entonces ahí sí interpondríamos un amparo indirecto. Un amparo indirecto y lo interpondríamos porque hay violación al artículo 8º constitucional, al derecho de petición, toda vez que yo ya lo solicité y la autoridad no me ha acordado mi escrito, ya pasaron 3 meses, ella tiene que hacer un pronunciamiento, sería violación al artículo 8º constitucional, a mi derecho humano de petición. ¿Sale? Sería un amparo indirecto, igual cuento con el término de 15 días y lo tendría que presentar ante el juzgado de distrito. ¿Sí? ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Ya hablamos de lo que es un laudo, ya vimos lo que son, quién lo va a emitir, cuáles son los requisitos que debe de contener el laudo o bien la sentencia, ¿no? Ya mencionamos los artículos. En la siguiente clase vamos a hablar de lo que es la ejecución de la sentencia, lo que es la ejecución, lo que es el embargo, lo que es el remate. Eso, bueno, la información ya la tenemos en la semana 12, si pueden ustedes checarlo para que lo podamos comentar, ¿sí?
Muchas gracias. Hasta luego, compañeras. Gracias, profesora. Gracias, Hasta luego. profesora. Adiós, que estén muy bien. Cuídense.